Camila García y hoy les hablaré de los vicios legales y doctrinales diversos al error y a la violencia. Pero, ¿qué son los vicios del consentimiento? Pues los vicios del consentimiento son aquellos hechos o circunstancias que afectan la libertad o la plena conciencia en la manifestación del consentimiento. Existen varios vicios, que son los legales y los doctrinales. Los legales son aquellos que encontramos dentro de la ley, y en cambio los doctrinales son aquellos discutidos en distintas teorías por diferentes autores. Los vicios legales son el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. Y los vicios doctrinales son el miedo, la reticencia, la reserva mental y la ira. A continuación les explicaré los siguientes vicios legales: el dolo, mala fe y lesión. Y los siguientes vicios doctrinales: el miedo, la reticencia, la reserva mental y la ira. El primer vicio legal es el dolo. ¿Pero qué es el dolo? Pues el dolo es aquella maquinación o artificio para inducir al contratante o al otro en el error o para mantenerlo en el mismo. Este se encuentra regulado en el artículo 1815. Existen diferentes acepciones del dolo. Sin embargo, no debemos de confundirlas con la que estamos analizando en este momento. Existe el dolo como vicio de la voluntad y existe el dolo como el incumplimiento de las obligaciones, pero no es ninguna de las que estamos analizando en este momento. El dolo puede provenir de dos distintas maneras. La primera, por una de las partes, y la segunda, por un tercero. Pero debe de haber conocimiento de las partes. Es necesario que sea con conocimiento de las partes, ya que si se indujera al error sin el conocimiento de una de las partes, ya no sería dolo como vicio del consentimiento y podría ser solo error. Y el dolo siempre va a anular un contrato. El dolo conduce al error y es por eso que se asemeja, pero hay diferencias en su reglamentación y son importantes mencionarlas. Primero, existe el dolo recíproco. Este impide la acción, ya que si ambos están equivocados, igualmente la voluntad está viciada. Esto se encuentra regulado en el artículo 1817, donde dice: si ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar nulidad de acto o reclamarse de indemnizaciones. El dolo no es renunciable. El artículo 1822 del Código Civil del Distrito Federal dice que no puede renunciarse a la nulidad que resulte del dolo. Tercero, existe el dolo bueno. El dolo bueno se refiere a todas aquellas exageraciones de bondades que suelen hacer los vendedores de un bien o de un servicio que al final no buscan engañar. Estas no vician la voluntad. Esto se encuentra regulado en el artículo 1821 del Código Civil del Distrito Federal. 4. El dolo es más fácil de probar que el error, ya que el error parte de una inadecuación en lo que estoy pensando y declaro, lo que hace muy difícil de probar. Sin embargo, el dolo hay una conducta activa de una persona y ocasiona que sea mucho más fácil en materia probatoria. Quinto, el dolo es un hecho ilícito y en el error no hay un hecho ilícito. El dolo, en términos del artículo 1910, es un hecho ilícito y por ello quien lo comete está obligado a indemnizar. Sexto, el dolo puede ser constitutivo de delito, mientras que el error no puede serlo. En el derecho civil, la maquinación puede ser constitutiva de delito. Un ejemplo de esto sería el fraude. De acuerdo al artículo 230 del Código Penal del Distrito Federal, dice que al que por medio del engaño o aprovechamiento del error en que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio de un tercero, se le deberán imponer penas. Séptimo, en el dolo hay posibilidad de ratificar el contrato viciado. En el artículo 1823 del Código Civil del Distrito Federal señala que una vez que haya sido conocido el dolo, si el que padeció el engaño ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios. El segundo vicio legal es la mala fe. ¿Qué es la mala fe? La mala fe es la disimulación del error de una de las partes o contratantes una vez conocido. Esto se encuentra regulado en el artículo 1815 del Código Civil del Distrito Federal. No debe de confundirse con el dolo, ya que en el dolo hay una conducta activa y en la mala fe no hay conducta activa. Únicamente disimula el error de uno de los contratantes. La mala fe es el famoso me hago de la vista gorda. Yo ya detecté el error, pero no digo nada al respecto. Acepciones. Existen diferentes acepciones, pero no deben de confundirse con esta mala fe. En la legitimación extraordinaria, que es el conocimiento de la discrepancia entre la representación aparente y la verdadera representación, puede llegarse a confundir con la mala fe
como vicio legal, pero no es el caso. La mala fe, al ser una disimulación, también debemos de ver las diferencias entre el error y el dolo. Primero, no hay mala fe recíproca, por lo que si hay mala fe de ambas partes, hay una nulidad por error. Segundo, la mala fe sí es renunciable. De acuerdo con el artículo 1816 del Código Civil del Distrito Federal, la mala fe de una de las partes anula el contrato si ha sido causa determinante de este acto jurídico. Tercero, la mala fe sí o sí debe de provenir de una de las partes. En el dolo, como mencionamos anteriormente, puede provenir hasta de un tercero. Cuarto, la mala fe es un hecho ilícito, como el dolo, y el error no es un hecho ilícito. Quinto, la mala fe puede ser constitutivo de delito porque encaja también en el tipo del artículo 230 del Código Penal del Distrito Federal. El tercer vicio legal es la lesión. ¿Qué es la lesión? La lesión es el vicio de la voluntad que se configura por una gran desventaja de una de las partes frente a la otra, lo que genera una notoria desproporción en las prestaciones y por ello es sancionada por el derecho. Esta se encuentra regulada en el artículo 17 del Código Civil del Distrito Federal. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con que este sea un vicio de la voluntad. La doctrina suele decir que en la historia se ha estudiado como tres diferentes tipos: como vicio objetivo, como vicio subjetivo o como vicio mixto. El vicio objetivo se refiere a la lesión como desproporción que existe. El vicio subjetivo se refiere a la lesión como una situación de superioridad, vulnerabilidad, inferioridad de las partes. Y, finalmente, el vicio mixto es conjunto del objetivo con el subjetivo. Los antecedentes de la lesión son los siguientes. En el derecho romano no existía como un vicio de la voluntad la lesión, pero en medida que se le reconoció a los alieni iuris la posibilidad de contratar, se les dio una acción cuando la negociación era muy desfavorable, particularmente para los menores. Esto podemos ver como sería un vicio subjetivo por superioridad. En el Código de Napoleón no hay una regulación general, pero en materia de compraventa, en el artículo 1674 del Código de Napoleón, dice que si el vendedor ha sido perjudicado por 7/12 partes del precio de una finca, tiene derecho a pedir rescisión del contrato, por lo que podemos analizar que está hablando de un vicio objetivo. Nuestro Código Civil de 1884, de forma general, elimina la lesión y, al igual que en el Código de Napoleón, solo la regula en la compraventa. En el artículo 2889 de este código, dice: el contrato de compraventa no podrá rescindir en ningún caso o pretextos de lesión siempre que la estimación de la cosa se haya hecho por peritos al tiempo de celebrarse el contrato. Aquí podemos analizar que estamos hablando de un vicio objetivo. El código alemán, el BGB, considera la lesión contraria a las buenas costumbres. En el párrafo 135 de este código dice: un negocio es nulo cuando es contrario a las buenas costumbres. Se considera un vicio mixto, ya que en el mismo artículo hace énfasis a la desproporción de prestaciones y a la situación subjetiva, como la necesidad, la inexperiencia y la falta de juicio. En el Código Suizo de las Obligaciones, este considera la lesión como una usura. El artículo 21 de este código dice: la explotación de una situación de necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro, haciéndole prometer o conceder para el estipulante o por un tercero. Esto también podemos analizar un vicio mixto, como en el código alemán. El artículo 21 del Código Suizo de las Obligaciones es el antecedente del artículo 17 de nuestro Código Civil de 1928. Por lo que podríamos distinguir la lesión en supuesto y sanción. En cuanto al supuesto, podemos distinguir entre el elemento objetivo y el elemento subjetivo. El elemento subjetivo se encuentra en la siguiente frase del artículo: cuando alguna de las partes explotando la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o la extrema miseria del otro. A lo que el maestro Bejarano Sánchez critica que la fórmula a utilizar en este artículo de superlativos es extrema. Sin embargo, en clase vimos con el notario que debe de ser una hipótesis muy extrema para que pueda darse. El elemento objetivo, por otro lado, se enuncia en la parte que dice que obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que por su parte se obliga. Este hace énfasis en lo que debe de estar evidentemente desproporcionado.
En cuanto a la sanción, establece una doble posibilidad, pues el perjudicado puede elegir. La primera posibilidad es que puede pedir la nulidad del contrato, que es la acción de nulidad. Esta se da por causas previas a la celebración del contrato. La segunda posibilidad es que puede pedir la reducción equitativa de la obligación, es decir, la acción quanti minori. Esta se da para reducir un precio o un valor. Estos derechos de la sanción caducan al año desde que se presentó el suceso. Es por lo analizado anteriormente que podemos concluir que la lesión sí es un vicio especialísimo que debe de generarse los elementos y por ello genera nulidad. Especialísimo de todos los demás y su hipótesis es bastante compleja. Esos fueron todos los vicios legales diversos al error y a la violencia. A continuación explicaré los siguientes vicios doctrinales. La primera es el miedo. El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Fausto Rico dice que los únicos dos vicios autónomos son el error y el miedo. Dice que la violencia no, porque ella conduce al miedo. Sin embargo, en clase con el notario Paredes, vimos que la violencia vicia la voluntad, aun cuando no haya miedo. En cambio, el miedo no vicia a la voluntad si no hay violencia, ya que si el miedo viciara la voluntad, no habría ninguna seguridad jurídica. La violencia es un vicio en sí mismo, mientras que el miedo es una circunstancia que puede darse o no darse. Y es correcto que no vicie la voluntad, porque si no, todos los contratos serían nulos. La segunda es la reticencia. Esta es callar o omitir circunstancias que se tiene el deber de comunicar al contratante. Es el efecto de cuando se oculta o calla algo que debió haberse dicho o pudo haberse dicho. En algunas tradiciones jurídicas se distinguen de la reticencia dolosa y culposa o negligente. La dolosa es la intención de hacer caer en error a una persona, mientras que la culposa es la omisión al mencionar algo que alguien diligente se hubiera mencionado. Al no estar regulada en nuestro código, solo tiene efecto jurídico si se ubica en el supuesto de error o mala fe previsto en nuestro código, ya que podría ser una reticencia dolosa. Pero analizamos en clase que más que dolo se acerca a una reticencia de mala fe, y en esa medida, cuando encuadre en esa hipótesis de la norma, es sancionable. Tercero, reserva mental. La reserva mental es la declaración del contratante de algo que en realidad no quiere sin que su contratante conozca la diferencia entre su voluntad declarada y la real. Es decir, la diferencia entre lo que quiero y lo que declaro no conocida por tu contratante. Esta figura no tiene y no debe de tener ningún efecto jurídico, por lo que no vicia la voluntad, ya que el otro no tiene forma de saber lo que realmente quiere, la otra parte. Pero si éste sí conoce la diferencia, hay concentración, es decir, que deja de haber reserva mental y se convierte en simulación de actos jurídicos. Es decir, que en este caso sí genera la nulidad por simulación e inexistencia inclusive. Finalmente, el último vicio doctrinal es la ira. La ira, conocida como el enfado o irritación, que conduce a actuar de manera violenta e irreflexiva. Si bien es cierto que puede afectar a la voluntad, pero en realidad no puede viciar el contrato, sino conduce al error, por lo que no puede considerarse un vicio del consentimiento. Lo que sí es de advertir es aquello que dice Messineo. Podría haber un estado de ira que pudiera ubicarse en quien la sufre en la hipótesis del artículo 450, fracción segunda del Código Civil del Distrito Federal, y considerarse transitoriamente incapaz, pero la hipótesis se arroja muy lejana a la realidad cotidiana. Esos fueron todos los vicios legales y doctrinales diversos al error y a la violencia. Espero hayan sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias.